El 30 de abril de 2019, el diario ABC publicaba una noticia que decía que un tribunal había dado la razón a dos objetores al gasto militar que desviaron sus impuestos a una ONG. Estos objetores, entre comillas objetores, desviaron 300 euros cada uno de su declaración del IRPF a dicha organización sin ánimo de lucro, alegando que lo hacían para luchar por el derecho a la vida y la integridad de todas las personas y porque se oponían a la violencia directa y estructural del militarismo. Lo cierto es que Hacienda no tuvo piedad con ellos y les impuso una multa por su comportamiento. Multa que anuló el Tribunal Económico Administrativo de Valencia, dándole la razón a los demandantes. Hay que decir que, a pesar de su nombre, los tribunales económico-administrativos no son órganos jurisdiccionales. Ahora bien, esto es lo de menos. Lo que verdaderamente nos importa es: ¿tenían ambos derecho a la objeción de conciencia en este caso? No cabe duda de que actuaron siguiendo los imperativos de su conciencia, pero ¿es esto suficiente para entender que estamos ante un ejercicio del derecho a la objeción de conciencia amparado por el ordenamiento jurídico? Pues bien, para responder a esta pregunta tenemos que recurrir a lo que dice la Constitución española sobre este derecho y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en este ámbito es clave y que, por qué no decirlo, ha sufrido ciertos vaivenes. La Constitución garantiza expresamente la objeción de conciencia en dos artículos. El artículo 21d de la Constitución, que reconoce la cláusula de conciencia de los periodistas, cuya regulación ha sido desarrollada por ley, y el artículo 32 de la Constitución, que reconoce la objeción de conciencia al servicio militar que ya no es obligatorio, pero que lo fue durante mucho tiempo. Ambos artículos se enmarcan en el capítulo segundo del título primero de la Constitución. El artículo 30 establece en su apartado primero el derecho y deber de defender a España, y luego, en su apartado segundo, se remite a la ley para que regule la objeción de conciencia frente a dicho deber. La remisión a la ley en este caso no implica que el derecho no sea directamente aplicable. La intervención del legislador será necesaria no para reconocer el derecho, sino para regularlo y que tenga plena eficacia. Y es que el criterio de conformidad con la propia conciencia es extremadamente genérico y el legislador debe perfilar su contenido y establecer el procedimiento para ser declarado objetor. Pero, a todo esto, ¿qué es el derecho a la objeción de conciencia? No podemos identificar la objeción de conciencia con cualquier conducta de abstención por motivos de conciencia. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el derecho a la objeción de conciencia es el derecho a ser declarado exento del cumplimiento de un deber general, ya sea constitucional o legal, por motivos de conciencia que son los que impedirían su cumplimiento. Es importante darse cuenta de que, de no mediar tal declaración, el deber sería exigible bajo coacción. Volvamos pues a nuestros dos protagonistas. Los dos estarían incumpliendo un deber, el deber de tributar, o lo estarían incumpliendo al menos parcialmente por motivos de conciencia. Ahora bien, ¿deberían por ello ser declarados sin más objetores y exentos de pagar dicho porcentaje del IRPF conforme a nuestro ordenamiento jurídico? Si partimos de los supuestos concretos de objeción de conciencia establecidos en la Constitución, la respuesta evidentemente debería ser negativa, porque el supuesto no entraría ni en el ámbito del artículo 32 ni en el del artículo 21d de la Constitución. Pero un abogado avezado podría reconducirnos hacia el artículo 16 de la Constitución, que reconoce la libertad ideológica y religiosa. ¿No están acaso estos chicos manifestando externamente su libertad ideológica? ¿No sería posible extraer un derecho general a la objeción de conciencia derivado de la libertad ideológica del artículo 16 de la Constitución que amparase a nuestros atrevidos objetores? Atrevidos porque enfrentarse a Hacienda es siempre un atrevimiento. Para responder a estas preguntas hay que comenzar diciendo que el artículo 16 de la Constitución establece como límite a la libertad ideológica el orden público protegido por la ley. Dicho esto, hay que señalar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 15/1982, pareció reconocer la conexión entre la objeción de conciencia y la libertad ideológica, hasta el punto de señalar que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica que nuestra Constitución reconoce en el artículo 16, y que podría afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español.
Es decir, el tribunal pareció situar el derecho a la objeción de conciencia como parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica, que recordemos es un derecho fundamental y por lo tanto directamente aplicable. La sentencia 53-1985 de 11 de abril siguió abundando en esta línea, aunque de forma muy escueta. Si bien la Constitución no reconoce expresamente un derecho a la objeción de conciencia a los médicos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, en la mencionada sentencia, el Tribunal Constitucional indicó que dicho derecho existía y podía ser ejercido con independencia de que se hubiera dictado una regulación legal al respecto. Hoy en día, la Ley 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva recoge dicho derecho, pero entonces no existía una regulación legal del derecho a la objeción de conciencia de los médicos frente al aborto. El Tribunal Constitucional entendió de nuevo que la objeción de conciencia formaba parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución. Seguramente nuestros protagonistas estarían contentos al escuchar esto, porque pensarían que podrían ampararse en este derecho a la libertad ideológica del 16 para justificar la constitucionalidad de su conducta. Sin embargo, nuestros protagonistas pronto se darían cuenta de que no era tanta su suerte, y es que al poco tiempo el Tribunal Constitucional dio un giro a su jurisprudencia. A partir de las sentencias 160/1987 y 161/1987 de 27 de octubre, el Tribunal Constitucional entendió que el derecho a la objeción de conciencia, aunque conectado con el derecho a la libertad ideológica del artículo 16 de la Constitución, era un derecho autónomo. Esto es, que no formaba parte del contenido del derecho fundamental del artículo 16 de la Constitución. El tribunal diría, con acierto, que en una sociedad democrática, en un Estado social y democrático de derecho que se constituye sobre el consenso mayoritario, expresado libremente, permitir que una conducta se separe de la norma general e igual para todos ha de considerarse como algo excepcional. En tal sentido, el derecho a ser eximido del cumplimiento contrario a las propias convicciones no estaría reconocido de forma general, ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro derecho o en derecho alguno, pues ello significaría la negación misma de la idea de Estado de Derecho. Recordemos que el artículo 9.1 de la Constitución establece que los ciudadanos y los poderes públicos estamos sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Su gozo en un pozo. Nuestros protagonistas no podrían alegar ya el derecho a la libertad ideológica como paraguas para su conducta. Y así lo dijo el Tribunal Constitucional en un caso muy parecido en su auto 71/1993. ¿Tendrían aún así algo a lo que agarrarse estos dos sujetos para no ser sancionados? Sí, si el legislador hubiera previsto una exención parcial al deber de tributar en estos casos, porque el legislador también puede establecer exenciones a deberes, siempre que sean de carácter legal o infralegal. Pero por desgracia para nuestros dos personajes, el legislador no consideró que hubiera de regularse tal exención. Mala suerte para ambos. Es verdad, y aquí termina nuestra historia, que el Tribunal Constitucional ha vuelto sobre sus pasos en la polémica sentencia 145/2015 de 25 de junio, polémica aunque solo sea porque tiene varios votos particulares, y que pudiera haber abierto una ventana para que jurisprudencialmente pudieran reconocerse otros supuestos de objeción de conciencia ligados al derecho a la libertad ideológica. Pero no creo que dicha jurisprudencia sirva a nuestros objetores, entre comillas objetores, y espero que ahora entendáis lo de las comillas, porque el supuesto resuelto fue muy particular. El Tribunal Constitucional quiso conectar la negativa de un farmacéutico por motivos de conciencia, de disponer de existencias de la píldora del día después, de ver que le imponía la ley, con su jurisprudencia sobre la objeción de conciencia de los médicos frente al aborto, y reconoció al farmacéutico su derecho a la objeción de conciencia en este caso, pese a no existir una ley que lo eximiera de tal deber, si bien se lo denegó respecto a su negativa a disponer de preservativos. Aunque es un futurible, no creo que esta jurisprudencia vaya a extenderse a otros ámbitos totalmente ajenos a este supuesto. Veremos qué nos depara el futuro.